Desde las primeras crónicas coloniales que narran la llegada de los europeos a pluma y tinta, hasta las novelas contemporáneas que exploran la complejidad de la identidad, la literatura latinoamericana ha expresado las ideas, aspiraciones y sueños de sus pueblos. Entre 1960 y 1970, la literatura experimentó una profunda transformación con el surgimiento del boom latinoamericano. Este movimiento, protagonizado por autores como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y Julio Cortázar, rompió las narrativas convencionales para explorar la condición humana. A través de sus escritos, abordaron temas como la soledad, el amor y la violencia. Asimismo, desafiaron las estructuras de poder con una crítica hacia el autoritarismo y la corrupción. Hoy en día, autores como Alejandro Zambra y Mónica Ojeda continúan fusionando el realismo mágico con una visión más cruda de la realidad, para ofrecer una perspectiva renovada sobre los problemas contemporáneos, explorando temas como la migración, la desigualdad social o los desafíos ambientales. El impacto de estas creaciones literarias demuestra la relevancia de las voces latinoamericanas que continúan evolucionando y adaptándose a los cambios del siglo XXI. Quédate en Trending, donde Lorena García Contreras nos guiará a través del fascinante universo de la literatura contemporánea y de los escritores de hoy que están reescribiendo el futuro de la narrativa. Una emisión muy especial de En Trending, completamente en vivo, desde la Filuni 6, la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios. Ren, Lore, qué gusto saludarlas, porque pues bueno, lo que queremos hacer es justamente hablar de la literatura, tomar este pretexto de que estamos aquí en Filuni para centrarnos en lo que es la literatura latinoamericana, como es mucho de lo que está pasando en esta Filuni número 6. ¿Cómo estás, Ren? Bienvenida. Hola, Beto, bien, gracias, muy contenta de saludarlos, de compartir este espacio y también de saludar a las personas que ya nos acompañan por Facebook Live para recordarles que nos dejen sus preguntas porque estaremos retomándolas a lo largo de esta emisión. Lore, en la preparación de nuestro programa hablábamos un poco de las personalidades que van a estar aquí en Filuni: Fernanda Melchor, Cristina Rivera Garza, recién ganadora del Pulitzer con El Invencible Verano de Liliana. Con ese contexto de quienes tenemos aquí en Filuni, yo te preguntaría, ¿en qué momento nos encontramos en la literatura latinoamericana? ¿Qué estamos produciendo? Pues estamos en un momento bastante prolífico y bastante diverso, donde la literatura latinoamericana ha diversificado en formas que desde el 20, digamos, ya lo habíamos empezado a notar, pero actualmente tenemos tanto diversidad, tenemos pluralidad de géneros, tenemos un montón de voces que quizás en otros tiempos no habrían resonado tanto, pero actualmente con las condiciones tecnológicas que tenemos, pues también es posible que se difundan de ese modo. Entonces yo hablaría de un momento prolífico, heterogéneo, diverso y también bastante imaginativo, ¿no? Bueno, que esa siempre es una etiqueta de la literatura, ¿no? Pero claro. Es buen momento. Lore, así como tú eres nuestra invitada para este En Trending aquí desde Filuni, pues la Universidad de la República Uruguay es la invitada, la institución invitada de toda esta semana que vamos a vivir hasta el domingo 1 de septiembre. Y entonces, pues lo que justo queremos platicar, como nos dices, estamos en un momento muy prolífico, estamos en un momento muy importante para la literatura latinoamericana. ¿Cuáles son algunas de esas principales narrativas, géneros que se están difundiendo entre los y las autoras latinoamericanas? Sabemos que es una región muy grande, ahorita lo decías, ¿no? Antes de que entráramos al aire, entonces al mismo tiempo nos atraviesan muchas experiencias similares. Entonces, ¿qué es de lo que está hablando, qué es de lo que se está escribiendo entre la literatura latinoamericana en la actualidad? Sí, pienso que una de las líneas, indudablemente, cuando pensamos en la escritura latinoamericana, tanto del 20 como del 21, es la violencia, ¿no? Esa es una etiqueta y una categoría pues también muy importante en las temáticas narrativas. Sin embargo, pienso yo que nos hemos movido un poco de la exhibición o de la plena exhibición, vaya, de la violencia hacia una reflexión un poco más calmada. Pues por ejemplo, me refiero a que ya no tenemos tanto una novela del narcotráfico, por ejemplo, como sí lo tuvimos hace algunas décadas, pero tenemos poesía que habla sobre las desapariciones forzadas. Entonces ya es una forma de reflexión, me parece que ha ido modificándose, ha ido cambiando. La violencia al cuerpo femenino también, la violencia a los cuerpos que están en los márgenes, en las periferias, a las personas trans, por ejemplo, ¿no? Entonces también esa es otra de las líneas.
la ficción especulativa o de irrealidad o no mimética, que también ha sido muy, muy importante en el siglo XXI, ¿no? Entonces ahí tenemos ciencia ficción, tenemos horror, tenemos fantástico y tenemos muchas líneas que también nos ayudan a reflexionar de lo social, pero desde otras claves, ¿no? Entonces es un momento donde podemos encontrar todas estas líneas narrativas y poéticas en distintas latitudes. Ahorita mencionabas algo muy importante, ¿no? Que también ya estamos hablando de un tipo de horror, esta ficción especulativa. ¿Cómo crees que el contexto actual de Latinoamérica ha influido para que surjan este tipo de narrativas y que también estamos viendo, por ejemplo, aquí en Filuni, ¿no? Hay mucho de este contexto de migración, de destierro. Entonces, ¿cómo crees que influye este contexto latinoamericano para las narrativas que estamos creando? Es muy interesante que las ficciones que parecieran más alejadas de lo mimético, es decir, de lo real, nos están ayudando a simbolizar traumas sociales que desde otra clave a lo mejor se podrían digerir de un modo distinto. Entonces el horror nos ayuda a simbolizar y a pensar en metáforas acerca de toda esa, ¿no?, cosa monumental que nos está atravesando, y entonces a través del fantasma, a través del vampiro, a través de figuras que vienen de literatura gótica o de literatura de otras épocas, nos está ayudando a pensar en lo que pasa en América Latina, pero desde otro lado, ¿no? Que eso es pues parte de la magia de la literatura, la capacidad de desautomatizar. Es decir, esto que tú ya tienes muy conocido, que tú ya lo sabes o que tú lo puedes ver en los medios de comunicación, te lo voy a presentar pero de otro modo. Y si te lo presento así, entonces, ¿no?, es distinto. ¿Eso a qué se debería, Lore? Yo te preguntaría en este sentido de, pues tal vez un hartazgo de nosotros como consumidores, como de los propios autores, o de una manera de, como tú lo dijiste, ¿no?, de hacer frente a esos traumas sociales. O sea, ¿a qué se debe el que justamente se está tal vez un poco de sobreexplotación, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, tomando este camino de ya no presentarlo como una crónica muy textual, sino tomar el camino de la ficción, del horror. O sea, ¿a qué se debería este fenómeno que estamos viendo? Sí, por un lado también es que es cierto que la literatura latinoamericana tiene una tradición gigante en la literatura de irrealidad o fantástica. Eso no es cosa del 21. Y de hecho, desde hace más de un siglo, no hablando de Borges o hablando de Cortázar, hay bastante contenido político en sus textos. Claro. Sin embargo, pensando en una especie de proliferación o de nuevo boom, como se le ha llamado, yo también pienso que tiene que ver con lo que llama la doctora Alejandra Mato, uruguaya, por cierto, y aquí de la UNAM, ¿no?, pensando en el país invitado, de literaturas de descontento con la realidad. Entonces, sí es una postura de descontento, de intentar encontrar nuevos modos de narrar, y al mismo tiempo porque estamos en sociedades muy lastimadas. Claro. Sí. Entonces, pensarlo desde otra clave quizás sea un modo un poco más contacto, pues, o más sensible de hablarlo. También yo les compartía que algo que pasa mucho, por ejemplo, en TikTok, es que se dice que no, ya no tenemos otro Roberto Bolaños y ya no tenemos una Elena Garro y no tenemos otro Pedro Páramo. En tu experiencia, Lore, ¿cómo crees que se encuentran las y los autores en este momento? ¿Cómo está el espacio de publicación, de difusión, sobre todo en literatura latinoamericana? Eso también me parece importante señalarlo. Si bien hay una pelea con la etiqueta del boom, porque viene desde el mercado editorial, y pensar en el boom como una etiqueta de, pues, ¿no?, que engloba muchos autores muy diversos y que es una etiqueta muy vendible ante el mercado europeo, por ejemplo, sí, ¿no? Pero pensar en un boom contemporáneo a lo mejor nos puede ayudar a pensar en todas las posibilidades de escritura que existen en este momento y no necesariamente vinculadas al mercado editorial, que vaya, estamos en el siglo XXI, ¿no? Y es imposible hablar de cualquier cosa sin meter al mercado ahí, ¿no? Entonces sí, las editoriales tienen un lugar importante, las editoriales españolas, las editoriales que, vaya, ¿no?, yo sé que hay una discusión entre validarnos de nuevo bajo los ojos de España, pero al mismo tiempo son editoriales muy importantes y con un nivel de divulgación enorme. Entonces hay muchas autoras, autores que han encontrado posibilidades de publicación gracias y de divulgación ya enorme gracias a editoriales europeas, ¿no? Entonces, ¿no?, ahí hablando de la romantización del pasado, tenemos escritores, escritoras o parte de una genealogía importantísima, claro, pero no nos podemos quedar ahí, ¿no?
y hay muchísimas escrituras que son muy importantes ahora, ¿no? Lore, no nos vayamos de este tópico porque pues lo queremos seguir abordando, pero vamos a hacer una breve pausa. Recordarles que estamos completamente en vivo aquí desde la Filuni 6 con la institución invitada, la Universidad de la República de Uruguay, siendo por supuesto la Universidad de Honor en esta Semana de la Literatura, pero nosotros ya volvemos, regresamos después de esta pausa rapidísima aquí a En Trending, que estamos hablando de la literatura latinoamericana. La justicia social, el exilio, la violencia y las dictaduras son fenómenos recurrentes en nuestro continente. En la sexta edición de Filuni, escritores como Ida Vitale y Javier Sicilia, quienes han hecho de las letras una forma de activismo, hablan sobre la dictadura uruguaya, la justicia social desde la política pública y la relación que tienen estos temas con la literatura. En la actividad Micrófono Abierto, el público tendrá la oportunidad de expresarse sobre distintos temas, entre ellos la violencia académica hacia las mujeres y la diversidad sexogenérica. En el conversatorio Mujeres, Poder y Democracia, varios participantes de la Coordinación para la Igualdad de Género abordan los desafíos que enfrenta la mujer para lograr la equidad de género en la vida política y social. En la presentación editorial Migración, Diásporas y Desarrollo Sostenible, Perspectivas desde las Américas, el Centro de Investigaciones sobre América del Norte nos ofrece una visión sobre la migración en nuestro continente. Hasta hace poco, la política era un área esencialmente masculina. En el libro Mujeres como sujeto político, militancia y activismo en Chiapas, Juan Iván Martínez Ortega, del Colegio de la Frontera Sur, recopila las vivencias de mujeres chiapanecas que participan de manera activa y eficaz en la política. Además de estas presentaciones, se llevarán a cabo talleres, conferencias y charlas. No te pierdas esta feria donde el conocimiento se convierte en motivo de celebración. Ya estamos de regreso aquí en Trending, en vivo desde Filuni. Por supuesto, invitarlos a que se den una vuelta hasta el 1 de septiembre y conocer todos los títulos que están aquí disponibles. Nosotros tenemos algunos en la mesa. Lore, nos comentabas aquí Cristina Rivera Garza, Mónica Ojeda, que eran algunas de tus autoras favoritas. No sé si rápidamente compartirnos 3 que recomiendes a nuestro público y que seguramente encontrarán aquí en Filuni. Bueno, pues indudablemente una de ellas tiene que ser Cristina Rivera Garza, mexicana, muy prolífica, poeta, novelista, periodista también. Tienen El Invencible Verano de Liliana, es uno de ellos, Nadie me verá llorar, una de mis novelas favoritas. Mónica Ojeda, ecuatoriana, increíble, novelista, cuentista, y aquí está su novela más reciente. En realidad, pues, ¿no? Tanto sus cuentos como sus novelas sería muy, muy interesante. Y pienso en una autora mexicana, Alma Mancilla. Ella es de Toluca, es del Estado de México, escritora de horror, temas sobre la bruja, Los Intrusos, está aquí en el stand de la Universidad de Guadalajara, entonces es una gran oportunidad. Sería ese tus autoras favoritas, pero es que mira, Nadia Rodríguez nos pregunta en el chat que pues, lo que estábamos hablando antes de la pausa, ¿no? Que entonces en este nuevo boom, sí, aunque no te agrade la etiqueta, no te encante la etiqueta, pero en este nuevo boom, Lore, ¿quiénes serían los o las autores que colocarías tú hasta arriba de esa esfera? O sea, ¿se cruza, se hace un diagrama de Venn con tus favoritas? Sí, sin duda. De hecho, bueno, menos Alma Mancilla porque ella todavía no llega como a ese nivel de divulgación incluso mediático y en redes, pero Mónica Ojeda está ahí, Cristina Rivera Garza, Mariana Enríquez, María Fernanda Ampuero, Giovanna Rivero, Solange Rodríguez, hay bastantes, ¿no? Pero yo pensaría que ellas son de las que están ahorita bastante sonadas. Oigan, chicos, con esto de los gustos personales, algo que yo compartía también es que yo creo que las redes sociales han sido un impulso muy importante para el lugar que tiene en este momento la literatura. Antes no había forma de que tú supieras de un autor que está surgiendo si no estabas en el nicho, ¿no? O sea, si eras alguien que solo visitaba librerías, pues un bestseller, si bien te iba, o lo que te dejaban en la escuela, que a veces no eran las mejores recomendaciones, ¿no? Entonces, Lore, no sé tú cómo crees que se ha desarrollado este contexto de la literatura latinoamericana con el boom que han tenido las redes sociales, con creadores de contenido, gente que estudia con nosotros, que trabaja con nosotros, nada más compartiendo, por ejemplo, en TikTok sus mejores recomendaciones para leer. Sí, es
muy curioso el desarrollo que ha tenido la figura del intelectual a lo largo del tiempo. Si pensamos en los intelectuales de hace algunos siglos, los intelectuales modernos, ellos publicaban en los medios. Era la figura del periodista, escritor, intelectual, ¿no? Eran esos sus medios de divulgación. Sí. Evidentemente, pues los medios han cambiado, ya no estamos en el siglo XIX, y si bien muchas de ellas también son periodistas y son medios de divulgación de su obra y que se conozcan, uno muy importante es las redes sociales. Entonces, también vemos las redes sociales como un espacio de autopromoción, de divulgación y de darse a conocer. Y no solamente en un sentido de difusión únicamente, sino de interacción con los lectores y las lectoras, que eso es algo que hace pues que la literatura siga conversándose. Entonces ahí puedes escribirle a tu escritor favorito, a tu escritora, te contesta, les llegan ilustraciones, se hacen más narrativas a partir de lo que ya hicieron, ¿no? Incluso hasta una transmedialidad a partir de las redes. Entonces sí ha tenido un lugar muy, muy importante actualmente, tanto en difusión como en interacción y conversación, ¿no? Y sobre todo, Lore, no solo como dices, en esta dinámica de autor y lector, sino también tal vez de colocarlo latinoamericano en otras esferas, ¿no? O sea, tú lo decías, Ren, antes pues tú ibas a las librerías, a las bibliotecas, si eras alguien que ya tenía el gusto o eventualmente lo adquirías, pero un tanto de nicho, tú dijiste eso, ¿no, Ren? Ahora, por ejemplo, pues bueno, las narrativas, las historias latinoamericanas pues se pueden conocer en todo el mundo, ¿no? Sí. Evidentemente, pues partiendo de los que hablamos español, de la hispanidad, pero pues en todo el mundo, en Europa, en Asia, donde haya hispanohablantes, pues se pueden seguir consumiendo y conociendo lo que son las narrativas latinoamericanas, ¿no? O sea, ese también sería como un elemento de cómo pues, el internet y las redes sociales permiten que crezca de esa manera. Sí, y que sea algo mucho más inmediato y que no tengas que viajar muchísimo o gastar muchísimo dinero para conocerlos, ¿no? Entonces, eso sí es un valor muy importante de las redes, el valor de la difusión y de la presencia de la literatura latinoamericana a nivel internacional, ¿no? Que incluso ya tenemos autoras mexicanas adaptadas a Netflix, ¿no? Que vaya, que no es pues digamos su única validación, son muy buenas, aunque Netflix no lo haya hecho, pero eso habla pues ya del nivel de difusión que se tiene, ¿no? Aquí ya estamos hablando como del lugar en el que estamos y Carlos Rodríguez nos comparte una pregunta. Ahora que la ficción y terror han modificado los textos latinoamericanos, ¿cuál crees, Lore, que sea el siguiente paso de nuestra literatura? El siguiente paso. Yo pienso que se va a seguir escribiendo ficción especulativa, creo que nos gusta mucho esas coordenadas, sigue fascinándonos y es que a pesar de que ya se haya hecho, yo pienso que las historias nunca se terminan, nunca se termina de escribir, nunca tienes la última historia y eso es lo más, de las cosas más hermosas de la literatura. Entonces yo pienso que sí va a haber existiendo horror, también horror que vaya hacia otras coordenadas, por ejemplo, hablar sobre internet, sobre el creepypasta, sobre narrativas ya no canónicas, sino que circulan por otros medios y que eso tenga lugar en la literatura, pues no, también pienso que respecto a ese género vamos a tener por ahí una exploración hacia otros lados, ¿no? Por ejemplo, Lore, algo que nos platicabas en la preparación de este programa es pues los textos de literatura, pensando más allá de los contextos de violencia de género, crimen organizado que existen no solo en nuestro país, sino en la región completa de Latinoamérica. O sea, también es una manera, ¿no?, de imaginar para los lectores y para los autores el cómo es que va a ser el mundo después de que terminen, si es que terminen este tipo de problemáticas, ¿no? Eso también es muy, pues hay que rescatarlo en la literatura contemporánea, imaginar mundos posibles, mundos donde esto ya no exista y cómo vamos a procesar esas heridas en momentos donde ya no existan feminicidios, por ejemplo, pensando en que eso vaya a llegar, en que lleguemos ahí, imaginar el futuro y eso le da un valor importantísimo a la literatura, abrir la imaginación, pensar en quiénes somos, además de eso, además de la marca social, además de las huellas de la violencia, que son muy importantes y necesitamos hablar sobre eso, pero también pensar quiénes somos además de todo esto.
Oye, Lore, a mí tampoco me gustaría dejar pasar esta oportunidad también para hablar del lugar que hemos ocupado las mujeres en la literatura, porque mira, aquí tenemos a Elena Ferrante, La vida mentirosa de los adultos, y esta controversia de si Elena Ferrante es o no mujer, que si era un seudónimo, todo eso. Entonces, también hablar de por qué es importante que las mujeres sigamos en este contexto de literatura latinoamericana, sobre todo porque recientemente se compartieron según los mejores 100 libros del siglo XXI, y ahí teníamos, por ejemplo, a Fernanda Melchor, contemporánea de Huracanes. Entonces, ¿qué está pasando con las mujeres en este contexto? No quiere decir que las mujeres hayan empezado a escribir en el siglo XXI, sino que a partir de toda una elaboración de conciencia, de activismo, de olas feministas, hemos llegado al nivel de representación y de presencia, pero las autoras siempre han existido, ¿no? Y entonces ya no es tanto así que se conserve la escritura de mujeres, sino que se incorpore, que sea parte de, y que no tengamos que señalar, es que es escritura femenina. No, eso no existe, tenemos Claro. escritura. Claro. Y eso, incluso hasta esa etiqueta también le atraviesa lo latinoamericano, ¿no? Por ejemplo, escritura Justo. latinoamericana, tenemos escritura, ¿no? Entonces es una presencia que, bueno, yo diría llegó para quedarse, un nivel de representación que ya no nos vamos a mover de ahí, ¿no? Lore, pues en esa misma línea, algo que tal vez es una pregunta muy grande, o tal vez no, tú nos dirás, tú siendo nuestra invitada experta de esta emisión aquí en Filuni, pero pues ¿cuál es el papel de la literatura latinoamericana para el mundo de las letras, para la actualidad? Lo decía, por ejemplo, Ren, no por entrar en polémica ni nada, pero una reciente publicación de los 100 mejores libros, evidentemente emanada de Estados Unidos, pues bueno, solo incluía 4 o 5 libros hispanohablantes. Entonces, ¿cuál es el papel, cuál es la importancia de la literatura latinoamericana para el mundo de este género, como son la literatura? Por un lado, pienso que es el nivel de representación de literaturas no hegemónicas, es decir, no europeas, no norteamericanas, y eso le toca tanto a América Latina, África y otras latitudes. Entonces, en primer lugar, hablaría de la representación. Claro. Y del valor de la diversidad. Si pensamos que la literatura no es un espejo del mundo, es el mundo. La literatura latinoamericana es una parte del mundo, y no del mundo intelectual, del mundo de las ideas, hablamos de la vida misma. Entonces, perdernos una parte de la vida, ¿no?, es mutilar la experiencia del mundo. Entonces ahí viene parte del valor de lo latinoamericano, y no únicamente porque hable de ciertas temáticas, porque no es así. Pensar que solo hablan de la violencia o del cuerpo, etcétera, es reducirlo a muy poco, ¿no? Es como pasó con el boom latinoamericano, reducirla, por ejemplo, en ese caso, a un exotismo de, ¿no?, el pueblo, la magia, etcétera. Latinoamérica no es únicamente eso. Y hay que ver cuáles son esas narrativas que van a diversificar qué es lo que entendemos por latinoamericano, si es que existe, ¿no?, por ejemplo. Entonces, ¿no?, para redondearlo, hablaría de un pedazo valiosísimo de la experiencia del mundo en su totalidad. Aquí mencionabas esta parte de ver cómo estas narrativas se van a diversificar. Si nos ponemos ahorita aquí del lado de la ficción, ¿a ti cuál te gustaría que fuera ese panorama? ¿Cómo te gustaría que se viera la literatura latinoamericana a futuro, ya no solo pues de su difusión en este espacio geográfico? Pienso que necesitamos en primer lugar una mayor divulgación, porque es imposible pensar que la literatura latinoamericana tenga que pasar por el filtro primero de Alemania, luego de España, y ya luego se hacen famosos en América Latina. Okay, ¿no? sí, ¿Por qué hay que pasar ese filtro? Entonces, yo, en primer lugar, si yo imagino un mundo posible para la literatura latinoamericana, un buen mundo posible sería, en primer lugar, en que no necesitemos de ese gran rodeo para divulgarlo aquí, para tener una presencia en su propio territorio. Ese sería una de ellos. Bueno, chicos, pues estamos llegando ya al final de nuestra emisión. Lore, te agradecemos muchísimo que nos acompañaras. Yo me quedo sobre todo con esta parte de imaginar otras narrativas, ¿no? Seguir dando difusión a nuestra literatura, sobre todo para espacios como Filuni, que traen todos estos países. Pues es una gran oportunidad también para acercarnos a grandes autoras, a convivir también. De pronto estos espacios se vuelven muy de nicho, ¿no? Ya lo mencionábamos, y hablar con otras personas de lo que estamos consumiendo, de lo que estamos produciendo, creo que es la mejor forma de darle paso a la literatura, preguntarle a la persona de lado qué es lo que está leyendo en este momento. Entonces, muchas gracias, Lore. Sí, no, muchas gracias a ustedes.
Y sobre todo, pues no quería yo terminar el programa sin mencionar que pues tuvimos muchos saludos para ti, Lore, de parte de tus alumnos. Eres, por supuesto, académica docente de nuestra universidad, entonces pues se mostró mucho ahí el cariño que tienen tus alumnos por ti. Pues, Entonces, el cariño es mutuo y les agradezco muchísimo. Gracias te por agradecemos conectarse. mucho, Lore. Ren, nos vamos, por supuesto, invitarlos a que vengan aquí a Filuni hasta este domingo 1 de septiembre, la 6ª edición de esta Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios. Nosotros los esperamos, ya lo saben, la siguiente semana aquí en Trending, y no se pierdan la repetición también los sábados. Gracias a todos los que nos escribieron en nuestro chat de Facebook Live. Nos vamos, Ren. Lore, te invitamos a despedir el programa de ese lado. Hasta la próxima.